Hoy amanecimos con una noticia que nadie quería escuchar, una de esas informaciones que llegan en silencio pero que, poco a poco, empiezan a apretar el pecho y a llenar el ambiente de una preocupación difícil de explicar, porque desde muy temprano algo se sentía distinto, como si el país entero supiera que estábamos a punto de despedirnos de una historia que marcó generaciones enteras. Durante las primeras horas del día comenzaron a circular reportes confusos, mensajes breves, miradas serias en los noticieros y un tono más lento en la voz de los periodistas, señales que normalmente anticipan momentos delicados, y fue entonces cuando el nombre de Lucero volvió a escucharse con fuerza, no por un nuevo proyecto, no por una celebración, sino por una situación que tenía a su familia y a sus seres queridos atravesando horas de profunda angustia. Lucero, una figura querida, cercana, alguien que durante años acompañó a millones de hogares con su voz, su presencia y su carisma, se convirtió casi sin darnos cuenta en parte de la rutina de muchas familias mexicanas, de esas que crecieron viéndola en la televisión, escuchándola en la radio o comentando sus momentos más importantes como si se tratara de alguien de la propia casa. Por eso, cuando se confirmó que su estado de salud se había complicado de forma repentina, el impacto fue inmediato, porque no hablamos solo de una artista o de un personaje público, hablamos de un rostro familiar que estuvo presente en cumpleaños, celebraciones, reuniones familiares y noches frente al televisor, creando recuerdos que hoy cobran un valor todavía más profundo. Las horas siguientes estuvieron llenas de incertidumbre, con médicos entrando y saliendo del hospital, familiares intentando mantener la calma y seguidores reuniéndose afuera con oraciones, velas y mensajes de apoyo, en una muestra silenciosa de cariño colectivo que demuestra cómo ciertas personas logran tocar el corazón de todo un país sin necesidad de conocerlo personalmente. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, la información se volvió más seria, más pesada, y los comunicados oficiales comenzaron a preparar al público para un desenlace que nadie quería aceptar, porque a veces la vida nos recuerda, de la manera más dura, que incluso las estrellas más brillantes también son humanas, también se cansan y también enfrentan batallas que no siempre se pueden ganar. El momento de la confirmación fue profundamente doloroso, no hubo dramatismo exagerado ni palabras escandalosas, solo un mensaje claro, respetuoso y lleno de tristeza que informaba que Lucero no había logrado resistir, dejando a su familia rodeada de silencio y a millones de personas frente a la pantalla intentando procesar lo que acababan de escuchar, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. En muchas casas el día cambió por completo, el café de la mañana se enfrió sobre la mesa, las conversaciones bajaron de tono y aparecieron esos recuerdos inevitables, esa canción que alguien tarareaba sin darse cuenta, esa escena de una novela que marcó una época, esa entrevista que hizo reír a todos, pequeños fragmentos que ahora se sienten más valiosos que nunca. Y es que cuando una figura tan cercana se va, no solo se despide una carrera artística, también se cierra un capítulo emocional para toda una generación, porque su historia se mezcla con la nuestra, con nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con esos momentos sencillos que construyen la memoria afectiva de un país entero. Hoy México amanece más reflexivo, más unido en el recuerdo, entendiendo que la fama pasa pero el cariño permanece, que lo que realmente queda son las huellas que alguien deja en el corazón de la gente, y por eso queremos preguntarte, con calma y respeto, si tú también estás siguiendo esta situación y qué recuerdos de Lucero guardas contigo. Porque compartir la memoria también es una forma de despedirse juntos, desde muy pequeña, cuando apenas alcanzaba a sostener el micrófono con manos temblorosas y una sonrisa inocente que todavía no entendía del todo el peso de los escenarios, Lucero ya mostraba algo diferente, una luz especial que no se aprende ni se ensaya, una presencia natural que hacía que todos voltearan a mirarla incluso antes de que empezara a cantar, como si el destino estuviera susurrando que esa niña no estaba hecha para pasar desapercibida, sino para acompañar la vida de millones de personas sin que ellas lo supieran todavía. Nació en un hogar sencillo, rodeada de valores tradicionales, donde el esfuerzo diario era más importante que cualquier sueño lejano, y fue precisamente esa educación firme y cercana la que moldeó su carácter humilde, porque mientras otros niños fantaseaban con juguetes o vacaciones, ella empezaba a descubrir que su juego favorito era pararse frente al espejo e imaginar que estaba en un escenario, cantando con una pasión que superaba su edad y sorprendía incluso a su propia familia. Su primer contacto con la televisión llegó casi por casualidad, en pequeños comerciales y concursos infantiles donde su carisma destacaba sin esfuerzo, y aunque al principio todo parecía una aventura divertida más que una carrera profesional, los productores comenzaron a notar que no se trataba solo de una niña simpática, sino de un talento genuino que sabía conectar con la cámara,
con el público y con esa energía invisible que transforma a alguien común en una figura inolvidable. Con el paso del tiempo, los estudios de grabación sustituyeron a los patios de recreo y los libretos ocuparon el lugar de los cuadernos escolares, pero lejos de quejarse o cansarse, Lucero asumía cada reto con una madurez sorprendente, aprendiendo canciones largas, memorizando diálogos complejos y trabajando jornadas que muchos adultos no soportarían. Siempre con esa sonrisa tranquila que hacía parecer que todo era fácil cuando en realidad exigía una disciplina enorme. Fue entonces cuando llegaron las primeras telenovelas, esos proyectos que se metían en los hogares cada noche y convertían a sus protagonistas en parte de la familia, y de repente su rostro comenzó a aparecer en todas partes, en revistas, carteles, entrevistas y programas especiales, y el país entero empezó a pronunciar su nombre con cariño, como si ya la conocieran de toda la vida, como si hubiera crecido junto a ellos. Al mismo tiempo, la música se convirtió en su otra gran aliada, porque su voz no solo era afinada, sino cálida, cercana, capaz de transmitir ternura y fuerza en la misma frase, y cuando lanzó sus primeros álbumes, las ventas superaron cualquier expectativa, llenando conciertos, generando filas interminables de fans y creando himnos que todavía hoy suenan en fiestas familiares, viajes largos y recuerdos que atraviesan generaciones. Mientras otras estrellas infantiles se apagaban con el tiempo, ella logró algo que parecía imposible: crecer sin perder autenticidad, transformarse sin traicionar su esencia, pasando de niña prodigio a mujer admirada con una naturalidad que pocas artistas han conseguido, evitando escándalos innecesarios y apostando siempre por el trabajo constante, por el respeto al público y por una imagen limpia que inspiraba confianza. Su fama cruzó fronteras y pronto ya no era solo México quien la aplaudía, sino toda América Latina, donde sus novelas eran dobladas, sus canciones traducidas y su nombre coreado en estadios repletos, y en cada país repetía el mismo ritual: saludar con humildad, agradecer con emoción y recordar que todo ese cariño no era un privilegio, sino una responsabilidad enorme que debía honrar cada día. Detrás de las luces, sin embargo, había sacrificios silenciosos que pocas veces se cuentan: cumpleaños lejos de casa, celebraciones perdidas, amistades que se enfriaban por la distancia y una presión constante por no fallar nunca, por mantenerse fuerte incluso cuando el cansancio pesaba, demostrando que el éxito también tiene un precio que se paga en soledad y en renuncias que el público casi nunca llega a imaginar. Y aún así, a pesar de cada obstáculo, de cada noche larga y de cada desafío que pudo haberla hecho rendirse, Lucero siguió adelante con esa convicción tranquila de quien ama profundamente lo que hace, construyendo paso a paso una carrera que no solo la llevó a la cima de la fama, sino al corazón de millones de personas que hoy, al mirar atrás, entienden que su vida no fue solo la historia de una artista exitosa, sino la de una mujer que creció frente a todo un país y se convirtió, sin proponérselo, en parte de la memoria colectiva de México. La presión constante de los medios y la mirada del público creaba un estrés silencioso que nadie veía, porque mientras las cámaras captaban sonrisas perfectas y aplausos interminables, Lucero sentía el peso de cada expectativa acumulándose como una carga invisible sobre sus hombros, obligándola a medir cada gesto, cada palabra y cada decisión como si su vida fuera una coreografía que debía ejecutarse a la perfección sin margen de error, y esa responsabilidad silenciosa muchas veces le robaba momentos de espontaneidad y alegría genuina, convirtiendo lo cotidiano en un acto calculado. La fama, que para muchos era sinónimo de privilegio, implicaba sacrificios invisibles, renuncias a la libertad, al tiempo con amigos y familiares, a viajes sin agenda, a comidas sencillas compartidas sin ser interrumpida, y poco a poco la rutina se volvió un equilibrio delicado entre mantener la imagen de perfección y no perder la esencia de quien realmente era. Cada día, al despertar, se encontraba con un calendario lleno de compromisos que parecían no tener fin: grabaciones de programas, sesiones fotográficas, entrevistas que requerían precisión y sonrisa, ensayos interminables para conciertos y la constante preparación de su voz y su imagen, mientras en paralelo lidiaba con la ansiedad de mantener contentos a sus seguidores y cumplir con la exigencia interna de no defraudarse a sí misma, generando un desgaste físico y emocional que pocas personas comprendían. Además de la carga de trabajo, existía un escrutinio público constante, porque cualquier gesto de cansancio o expresión de vulnerabilidad podía interpretarse como debilidad, provocando comentarios críticos en redes, titulares sensacionalistas y rumores que se expandían rápidamente, haciendo que incluso los momentos de descanso se sintieran vigilados, como si su privacidad fuera un lujo imposible de alcanzar. Las amistades y relaciones personales también sufrían,
La distancia, los horarios imposibles y la falta de momentos compartidos genuinos provocaban rupturas y frustraciones silenciosas, y aunque algunos amigos y familiares intentaban acompañarla, la vida de una estrella y la de una persona común se movían a velocidades diferentes, creando espacios de soledad que la fama no podía llenar. Aun con todo este peso, Lucero mantenía su compromiso con la música y con el público, porque sabía que detrás de cada aplauso había alguien que encontraba alegría, consuelo o inspiración en su voz, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, aunque cada sonrisa que ofrecía estuviera acompañada de un cansancio profundo, de noches cortas y de días donde el cuerpo le pedía tregua y el alma deseaba un respiro. Cada presentación se convertía en un ejercicio de concentración, de entrega total, donde debía combinar talento, energía y emoción auténtica, mientras controlaba los nervios, el agotamiento y la tensión que la fama acumulaba, y aún así, su profesionalismo brillaba, haciendo que millones de espectadores sintieran que estaban frente a alguien que los comprendía y los acompañaba. Pero con el paso de los años, el estrés y la presión comenzaron a reflejarse en su bienestar físico y emocional, con momentos de agotamiento extremo, inseguridades, ansiedad silenciosa y la sensación de que debía sostener un equilibrio imposible, un equilibrio que muchas veces le exigía priorizar la carrera sobre la salud, sobre la familia, sobre los momentos simples de felicidad cotidiana, y esa lucha constante mostraba que el éxito no es solo brillo y aplausos, sino también sombras, renuncias y batallas internas que pocas personas ven. Aún así, Lucero encontraba refugio en pequeños gestos, en la cercanía de su familia, en los recuerdos de la infancia, en la música que la había hecho amar la vida desde niña, en la fe y en momentos de introspección que le recordaban quién era más allá del personaje público. Y esas pequeñas pausas se convertían en una tabla de salvación ante la presión constante del mundo que la observaba. La fama también afectaba su percepción de la intimidad, porque cada decisión personal podía convertirse en noticia, cada relación era escrutada, y cada error real o imaginado amplificado, enseñándole que parte de ser una figura pública es aprender a convivir con la exposición y la interpretación ajena, pero también a mantener la dignidad y la coherencia con los propios valores, protegiendo aquello que consideraba más valioso, su esencia. Entre giras, entrevistas y compromisos, Lucero aprendió a crear burbujas de privacidad, a proteger su espacio emocional, a mantener relaciones genuinas con quienes podían entender y acompañar la intensidad de su vida, mientras equilibraba la entrega al público con la necesidad de cuidarse a sí misma. Con el tiempo, la artista comprendió que detrás del éxito había una vida de disciplina extrema, sacrificios invisibles y resiliencia constante, y que cada aplauso tenía un costo, cada portada de revista un esfuerzo silencioso, y cada escenario iluminado un precio que no siempre se ve, porque la fama demanda no solo talento, sino resistencia, inteligencia emocional y una fortaleza interna que permita sostener la mirada pública sin perder la conexión con lo que realmente importa. La trayectoria de Lucero, entonces, no solo se mide por premios, ventas o conciertos llenos, sino por la capacidad de mantenerse auténtica frente a las adversidades, de aprender a proteger su mundo interior mientras comparte su arte con millones de personas, y de enseñarnos que detrás del brillo hay una persona real que siente, se cansa, ama, sufre y persiste. Cada sacrificio, cada momento de soledad y cada decisión difícil formaron parte de una historia de vida que la hizo más humana y cercana, recordándonos que incluso los ídolos más admirados enfrentan desafíos internos, que la fama no borra la necesidad de cuidado, de afecto y de espacios de descanso, y que el éxito, aunque brillante, está acompañado de sombras que enseñan, fortalecen y marcan profundamente a quienes lo viven. La vida de Lucero, llena de luces y sombras, nos muestra que el precio del éxito es alto, pero también que la pasión, la disciplina y el amor por lo que uno hace pueden transformar cualquier carga en motivación, inspiración y legado duradero. La prensa, que tantas veces la aplaudió y la celebró, también aprendió a señalarla cuando algo no encajaba con las expectativas, a buscar errores, a inventar conflictos, a exagerar diferencias familiares o sentimentales, y cada noticia distorsionada dolía más de lo que la gente imaginaba, porque no era un simple rumor pasajero, era su intimidad expuesta, su nombre puesto en duda frente a millones de personas que no conocían la verdad completa, generando una angustia silenciosa que se acumulaba con los años y que pocas veces podía expresar. Mientras tanto, mantener relaciones personales se volvía cada vez más complicado, porque no todos soportan el ritmo vertiginoso de la fama ni la constante exposición, y muchas amistades quedaron en el camino, no por falta de cariño, sino por distancia,
por agendas imposibles y por esa sensación de que el mundo de una estrella y el de una persona común a veces se mueven en tiempos distintos, creando vacíos que ningún premio ni ningún aplauso logran llenar del todo. También estaban las expectativas del público, que aunque nacen del amor, pueden convertirse en una carga enorme, porque todos querían que Lucero fuera siempre perfecta, siempre amable, siempre fuerte, como si no tuviera derecho a cansarse o a sentirse triste, como si la tristeza estuviera prohibida para alguien que vive bajo los reflectores. Y esa presión de ser un ejemplo permanente le robaba la posibilidad de mostrarse vulnerable, de admitir miedo o inseguridad, obligándola a guardar muchas emociones solo para sí misma. Con el paso del tiempo el cuerpo empezó a resentirlo, el estrés acumulado, la falta de descanso, la tensión constante de vivir bajo el escrutinio público, y hubo momentos en los que el cansancio no era solo físico, sino del alma, esa fatiga profunda que aparece cuando uno ha dado todo durante años sin detenerse a preguntarse cómo está realmente. Cuando el silencio de una habitación de hotel pesa más que cualquier multitud y cuando los aplausos dejan de sonar y solo queda el eco de los propios pensamientos. Quienes convivían con ella empezaron a notar pequeños cambios, detalles casi imperceptibles para los demás, como un cansancio más profundo de lo habitual, pausas más largas entre actividades, silencios que antes no existían y una mirada más introspectiva, más reflexiva, como si estuviera evaluando cada instante de su vida, recordando los caminos recorridos, los momentos felices y dolorosos, las personas que la acompañaron y los retos que superó, todo con una serenidad que conmovía a quienes la observaban de cerca, porque mostraba que incluso en medio del brillo y la fama, existía una fragilidad humana que nunca debía ser ignorada. Aún así, fiel a su carácter y a su compromiso con la gente que la admiraba, intentó mantener la normalidad el mayor tiempo posible, cumpliendo con compromisos, enviando mensajes de cariño a sus seguidores y mostrando esa sonrisa que tantas generaciones aprendieron a reconocer, porque sabía que su presencia significaba más que entretenimiento, era compañía, consuelo y una fuente de inspiración para familias enteras que crecieron escuchándola y acompañándola en su carrera, y aunque su cuerpo le pedía descanso y su alma buscaba tranquilidad, nunca dejó de cumplir con esa responsabilidad emocional que llevaba consigo como un legado de dedicación. Llegó un momento en que ya no era posible disimular que necesitaba detenerse, que el ritmo implacable de la vida pública y la exigencia constante comenzaban a pesar demasiado, y entonces tomó la decisión de bajar el ritmo, refugiarse en casa, rodearse de sus seres queridos y priorizar lo más básico y valioso, la familia, los momentos de intimidad, las charlas sin prisa, las comidas compartidas, el simple hecho de existir lejos de cámaras, luces y expectativas externas, recuperando espacios de calma que le permitieran reconectar con su esencia. Esos días se llenaron de una mezcla extraña de tranquilidad y preocupación, como si el tiempo dentro de su hogar transcurriera más lento, mientras afuera el mundo continuaba su velocidad habitual, entre llamadas discretas, visitas de confianza y cuidados constantes de quienes la rodeaban. Se creó una burbuja afectiva donde lo importante no eran los reflectores ni los escenarios, sino los abrazos sinceros, las palabras suaves, la presencia compartida y la certeza de que no estaba sola en ese tramo difícil de su vida. A pesar de los esfuerzos, la situación se volvió delicada, y cada actualización generaba un nudo en la garganta de quienes la amaban, porque nadie estaba preparado para imaginar un futuro sin esa figura que durante tanto tiempo representó alegría, fortaleza y cercanía para millones de personas. Y la posibilidad de su partida llenaba de silencio respetuoso y conmoción a quienes la seguían, obligando a detenerse y reflexionar sobre todo lo que había significado su presencia. La noticia empezó a filtrarse primero como rumores cautelosos y luego como confirmaciones más serias, y en cuestión de horas el país entero pareció entrar en un estado de recogimiento silencioso, como cuando se percibe que algo importante está por suceder y nadie quiere aceptarlo por completo, porque reconocerlo implicaba admitir que una etapa de la vida colectiva, llena de recuerdos y emociones compartidas, estaba llegando a su fin. Cuando finalmente se conocieron los hechos definitivos, la reacción no fue de gritos ni dramatismos exagerados, sino de una tristeza profunda y compartida, esa sensación que oprime el pecho y hace que las manos tiemblen, que obliga a detenerse unos instantes para recordar cada canción, cada escena de telenovela, cada gesto, cada momento que Lucero había compartido a lo largo de su carrera, y así comprender que lo que se había perdido no era solo un ícono de la música y la televisión, sino alguien que estuvo presente en la vida cotidiana de millones de personas, acompañando risas, lágrimas y celebraciones, dejando un legado emocional que trascendía cualquier escenario. Las redes,
La televisión, la radio y las conversaciones familiares se llenaron de recuerdos, de fotografías, de historias compartidas, y por un instante todo México pareció unirse en un abrazo colectivo, recordando que Lucero no solo era una figura pública, sino un símbolo de emociones y de memoria. Alguien que acompañó generaciones enteras en sus momentos más íntimos, y que ahora, aunque ausente físicamente, permanecía viva en el corazón de cada persona que la había escuchado, visto o admirado. Alguna vez, demostrando que el verdadero impacto de una vida dedicada al arte no se mide solo en premios, ventas o contratos, sino en el cariño genuino que se deja sembrado en los demás. En esos hechos finales no hubo escándalo ni exageración, sino humanidad y amor, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes son personas que sienten, que se cansan, que enfrentan miedos y que también necesitan cuidados, y quizás esa conciencia fue lo que más conmovió a quienes la seguían, porque permitió ver más allá del artista, a la mujer, la hija, la madre, la amiga, alguien que entregó su vida por pasión y por amor, mostrando que detrás de cada aplauso existe un sacrificio silencioso y un corazón que late igual que el de cualquiera. Cada momento, cada gesto de cariño y cada interacción cercana con familiares y amigos se convirtió en un recuerdo imborrable, en un aprendizaje de vida que evidencia que la verdadera grandeza no está solo en los logros, sino en la capacidad de dar amor, de inspirar y de dejar huella emocional en quienes te rodean. El país entero asimilaba lentamente lo ocurrido, y mientras muchos miraban la televisión, el celular o escuchaban la radio, un silencio cargado de respeto se apoderaba de los hogares, porque la magnitud de la pérdida no se medía solo en fama o en popularidad, sino en la profunda conexión emocional que Lucero había creado a lo largo de los años. Un lazo invisible pero fuerte con cada familia, cada niño que creció escuchando su voz, cada adulto que encontró consuelo en sus canciones y cada espectador que se identificó con sus historias en telenovelas, conciertos o presentaciones especiales. Mientras tanto, surgían reflexiones personales, conversaciones familiares y comentarios en redes, donde millones compartían sus sentimientos, recuerdos y agradecimientos, entendiendo que la vida es frágil, que incluso aquellos que parecen eternos pueden marcharse, y que la verdadera enseñanza está en valorar a quienes amamos, decir lo que sentimos, abrazar sin demora y atesorar cada instante, porque historias como la de Lucero nos recuerdan que el tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos, y que el legado de una persona se mide en la profundidad del afecto que deja en los demás, más que en cualquier éxito profesional o reconocimiento público. Quienes convivían con ella comenzaron a notar pequeños cambios, detalles casi imperceptibles para el resto del mundo, un cansancio más profundo de lo habitual, pausas más largas entre actividad y actividad, silencios que antes no existían y una mirada más reflexiva, más introspectiva, como si estuviera revisando mentalmente cada capítulo de su vida, recordando caminos recorridos, personas queridas, decisiones difíciles y momentos que la marcaron para siempre, todo con una serenidad que conmovía a quienes la observaban de cerca porque parecía la calma de alguien que entiende mucho más de lo que dice. Aún así, fiel a su carácter profesional, disciplinado y profundamente agradecido con su público, intentó mantener la normalidad el mayor tiempo posible, cumpliendo compromisos, respondiendo mensajes, enviando palabras de cariño a sus seguidores y mostrando esa sonrisa que tantas generaciones aprendieron a reconocer no como una pose, sino como una extensión natural de su forma de ser, porque sabía que para muchas familias su voz significaba compañía, recuerdo, consuelo y esa responsabilidad emocional siempre la tomó con enorme respeto, incluso cuando el cuerpo pedía descanso y el alma pedía silencio. Pero llegó un momento en que fue imposible disimular que necesitaba detenerse, que el ritmo de años y años de trabajo ininterrumpido empezaba a pasar factura, y entonces decidió bajar la velocidad, refugiarse en casa, rodearse de los suyos, priorizar lo esencial, quedarse en conversaciones largas sin prisas, compartir comidas sencillas, reírse de anécdotas antiguas y recuperar esa intimidad que la fama tantas veces le había robado, como si estuviera buscando volver al origen, al lugar donde todo comenzó. Esos días tuvieron una atmósfera especial, una mezcla extraña de tranquilidad y preocupación, como si dentro del hogar el tiempo avanzara más despacio mientras afuera el mundo seguía acelerado, y entre llamadas, mensajes y visitas discretas, la familia hizo todo lo posible por acompañarla, cuidarla y protegerla del ruido exterior, creando una burbuja afectiva donde no importaban los escenarios ni los reflectores, sino los abrazos largos, las palabras suaves, las manos entrelazadas y la certeza de no estar sola.
A pesar de los esfuerzos y de la esperanza constante de una mejoría, la situación fue volviéndose más delicada, y cada novedad generaba un nudo en la garganta, porque nadie quería imaginar un futuro sin esa figura que durante tanto tiempo representó alegría, fortaleza y cercanía para millones de personas, una presencia que parecía eterna, como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a estar. La noticia empezó a filtrarse poco a poco, primero como rumores cautelosos, luego como versiones más firmes, hasta que los medios comenzaron a hablar con mayor seriedad, y en cuestión de horas el país entero pareció entrar en un mismo estado de silencio respetuoso. Ese silencio que se siente en los hogares cuando todos miran la pantalla esperando una confirmación que nadie desea escuchar, porque aceptar la posibilidad de una despedida significaba reconocer que una parte de la historia colectiva estaba llegando a su fin. Y cuando finalmente se comprendieron los hechos definitivos, cuando se entendió que su historia había llegado a su último capítulo, no hubo estridencias ni dramatismos exagerados, sino una tristeza profunda y compartida, de esas que aprietan el pecho y obligan a sentarse unos minutos para pensar en todo lo que esa persona significó en la vida de uno. Las redes sociales, la televisión, la radio y las conversaciones familiares se llenaron de recuerdos, canciones, escenas de novelas, entrevistas antiguas y fotografías guardadas por años, como si todo México hubiera decidido abrazarla al mismo tiempo a través de la memoria, demostrando que su legado iba mucho más allá del espectáculo, porque formaba parte de la banda sonora de la vida cotidiana de varias generaciones, de cumpleaños, reuniones, viajes, tardes frente al televisor y momentos íntimos que ahora adquirían un nuevo significado. Más que una figura pública, Lucero se convirtió en un símbolo emocional, alguien que estuvo presente en los hogares durante décadas, acompañando risas, celebraciones, desamores y también lágrimas, y por eso su partida se sintió tan cercana, tan personal, casi como la despedida de alguien de la propia familia. En esos hechos finales no hubo escándalos ni polémicas, sino humanidad, fragilidad y amor, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes son personas que sienten, que se cansan, que también necesitan descanso y refugio, y quizá esa conciencia fue lo que más conmovió al público, porque permitió ver no solo a la artista exitosa, sino a la mujer detrás del nombre, a la hija, la madre, la amiga, la persona que entregó su vida entera a lo que amaba hacer. Lo que quedó no fue solo la tristeza, sino también una gratitud enorme, colectiva, por cada canción que acompañó momentos difíciles, por cada sonrisa que alivió un día pesado, por cada gesto de cercanía que hizo sentir a la gente menos sola. Y así, mientras el país asimilaba lentamente lo ocurrido, muchas personas se quedaron mirando el televisor o el celular en silencio, recordando dónde estaban la primera vez que escucharon su voz, qué etapa de su vida marcó alguna de sus canciones, comprendiendo que la vida es frágil incluso para quienes parecen invencibles, y reflexionando profundamente sobre la importancia de valorar a quienes queremos mientras están presentes, de expresar nuestros sentimientos sin posponerlos, de abrazar más fuerte, de agradecer, de acompañar y de no dejar palabras pendientes, porque historias como la suya nos enseñan que el verdadero legado de una persona no se mide únicamente en premios, en contratos, en discos vendidos o en galardones, sino en el cariño genuino que deja sembrado en los demás, en las memorias compartidas, en las emociones que despierta, en los momentos de consuelo y alegría que regaló a millones de personas, y en esos recuerdos que permanecen vivos, que se transmiten de generación en generación, que nos reconectan con la música, con las emociones de nuestra juventud y con los instantes de felicidad simple que su arte supo acompañar, recordándonos que aunque la vida física de alguien termine, su presencia emocional, su influencia y la huella que deja en los corazones de otros pueden mantenerse intactas, inspirándonos a vivir con más conciencia, a valorar cada instante, a cuidar a nuestros seres queridos y a entender que la trascendencia de una vida no se encuentra solo en lo que se logra, sino en el amor compartido, en la alegría entregada y en el recuerdo que permanece, enseñándonos que la grandeza verdadera es invisible para los ojos, pero palpable en cada sonrisa, en cada lágrima y en cada historia que se sigue contando con respeto, gratitud y emoción profunda.